a todos, bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz, soy docente del área de Química y Biología del Colegio George Washington School de La Calera. Bienvenidos. A continuación, les voy a explicar la guía 1 de la asignatura de Química para el grado 11, el cual consiste sobre las biomoléculas. ¿Cómo se definen las biomoléculas? Son las estructuras orgánicas que van a conformar la vida. No necesariamente la vida, también las que hacen parte en el proceso de esta formación. Me refiero al agua, al dióxido de carbono, incluso al metano, al butano y al propano, que se obtienen de compuestos derivados del carbono que hacen parte de la vida cotidiana del ser humano y pues de los animales también, por supuesto. ¿Cuál va a ser el contenido de esta información? Vamos a hablar de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. A partir de ello, vamos no solo a hacer la referencia de cómo se constituye la vida con estas sustancias, sino también desde la nutrición en el ser humano. ¿Cómo se definen los carbohidratos? Son las principales moléculas generadoras de energía en el organismo. También son muy abundantes en la naturaleza. Recuerden que están constituidas básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les llaman hidratos de carbono porque su estructura general parece que formaran la molécula del agua, pero pues no necesariamente es así. La principal molécula generadora de energía o aportadora es la glucosa, la cual contiene 6 carbonos. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? De acuerdo al número de unidades que tengan. Entonces, las unidades más pequeñas se van a llamar monosacáridos. ¿Cuáles consisten? Los monosacáridos son las estructuras que tienen mínimo 3 carbonos hasta 6 carbonos, las cuales van a permitir de que yo pueda conformar más adelante disacáridos, o sea, la unión de 2 moléculas, como tal de estos monómeros o monosacáridos, trisacáridos que sería la unión de 3 y los polisacáridos que es la unión de 20 moléculas en adelante podríamos considerar, como pasa con la celulosa, el almidón, el glucógeno, entre otras sustancias. También los carbohidratos se clasifican por su grupo funcional. ¿A qué se refiere esto? Que dentro de la constitución de cada molécula de carbono vamos a encontrar si puede ser un grupo aldo, como ustedes pueden observar en la presentación, o un grupo ceto. Las aldosas, ¿cuáles vienen a ser? Son las que contienen el grupo aldehído. Si ustedes ven en el ejemplo que está en esta imagen, tenemos que en el carbono 1 hay un carbono, tenemos un enlace doble con oxígeno y tenemos un hidrógeno. Cuando ustedes vean esa estructura así, el carbono 1 con enlace doble oxígeno e hidrógeno se le llama aldehído. Ese hace referencia a las aldosas. Las cetosas van a encontrarse en un grupo secundario, donde vamos a tener directamente en el carbono un enlace de oxígeno, un enlace doble de oxígeno. También vamos a hablar de la cantidad de carbonos. Entonces, los carbohidratos o los monómeros que contengan 3 carbonos se van a llamar triosas. Luego de 4 tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Por favor, no confundan con el término sexoso. Bien. Y por último hablamos de la configuración relativa. Esto lo alcanzamos a revisar de manera muy rápida, la cual habla de serie D y CL. Cuando hablamos de serie D, nos referimos a la estereoquímica del compuesto químico. ¿Qué quiere decir? Que es el proceso de polarimetría donde un haz de luz que tiene solo un ángulo de incidencia, porque recuerden que cuando la luz se pasa por un prisma va a tener diferentes rayos de luz, va a dispersarse en los 6 colores del arco iris, como ustedes han podido percibir. Cuando se habla polarizado quiere decir que él solo va a tener un ángulo de entrada y un ángulo de salida. Entonces aquí nos referimos en esta parte que cuando se impacta el compuesto químico con este rayo de luz, vamos a mirar si el grado de incidencia va a ser hacia la derecha o a la izquierda. Cuando está hacia la derecha se le llama dextrógiro y cuando está a la izquierda, levógiro. En la siguiente imagen, mis queridos estudiantes, como ustedes pueden apreciar, tenemos 2 ejemplos. A la izquierda tenemos un gliceraldehído o una aldotriosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un carbohidrato de 3 carbonos, como ustedes pueden observar, y en el carbono 1 obtenemos un doble enlace oxígeno y un hidrógeno, como les había mencionado anteriormente. Cuando ustedes encuentran solo el carbono
con un enlace doble de oxígeno, a eso se le va a llamar un grupo carbonilo. Cuando esté aliado con un hidrógeno, como es en el ejemplo de la aldotriosa, se llama aldehído. Pasamos al ejemplo de la derecha. Si ustedes observan, también es una triosa porque tiene 3 carbonos, pero es diferente la composición porque si ustedes ven en el carbono 1, vamos a tener un grupo, preferiría más que hidroxilo que lo llamemos grupo alcohol. ¿Por qué? Porque el hidroxilo se puede confundir en inorgánica. Entonces, en inorgánicas más el grupo alcohol, el OH me va a formar alcoholes. Y si ustedes observan, en el carbono 2 vamos a encontrar el grupo carbonilo, que al encontrarse como carbono secundario en esta cadena de 3 carbonos, se va a llamar una cetona. Entonces, esta parte de ser una triosa es una cetotriosa, como ustedes pueden observar. Bien. Ahora vamos a hablar de los disacáridos. Recuerden que les decía que los disacáridos es la unión de 2 moléculas o de 2 monómeros de carbono. Entonces tenemos que la maltosa es la unión de 2 monómeros de glucosa. Tenemos 2 moléculas de glucosa en el ejemplo de la maltosa que sale de la malta y se utiliza para la elaboración de cerveza. Entonces, si ustedes observan, habíamos alcanzado a hablar donde ustedes observan ese 1 y 4 y este enlace oxígeno, eso se llama enlace glucosídico. Es la manera por la cual se van a unir las diferentes moléculas monoméricas, tanto triosas, tetrosas, pentosas, etcétera, a partir para generar largas cadenas, que es lo que va a pasar con la celulosa, con el glucógeno y con el almidón. Tenemos la lactosa, la cual se compone de galactosa y glucosa, son las 2 moléculas que ustedes pueden observar. Si se dan cuenta también tenemos, bueno, no quiero andar mucho en el tema, pero ahí existen las carbonos alfa y beta, que depende de la posición, como se encuentra tridimensional del carbono, si tenemos por en plano superior o plano inferior, pero pues la idea no es ahondar mucho en eso. Me interesa es que comprendan más el concepto de cómo es que se unen, que es a partir del carbono, del grupo del carbono con el oxígeno, para que se puedan estabilizar estas estructuras. Y la sacarosa se va a formar con la unión entre la fructosa y la glucosa, que es la que normalmente se encuentra el azúcar de mesa. Bien, por último vamos a hablar de los polisacáridos. El ejemplo que ustedes están viendo en pantalla es de la celulosa. La celulosa es la estructura polisacárida que le da rigidez a los troncos de los árboles. También donde eran los antiguos papeles fotográficos, de donde se tomaban antiguamente las fotografías. No sé si de pronto sus padres tengan un rollito antiguo que ustedes puedan percibir. Eso está hecho a partir de celulosa, acetato de celulosa. Bien, vamos a hablar de los lípidos. Esta es nuestra segunda estructura que no alcanzamos como tal a definir. Los lípidos son compuestos moleculares orgánicos, inorgánicos, que son insolubles en el agua, o sea que se les llaman no apolares. Están constituidos básicamente de cadenas de carbonos e hidrógenos, pero también tienen compuestos de oxígeno. Hablamos que los principales lípidos que encontramos en nuestro organismo van a ser el colesterol y los triglicéridos. Pero no vamos a hacer tanta referencia a la composición la constitución de los lípidos dentro del organismo, sino de manera más general y somera. Los lípidos se van a dividir básicamente en 3 grupos. Tenemos los lípidos simples, compuestos y esteroides. Entonces, los monómeros, como ustedes se pueden observar, los monosacáridos, acá en este caso los lípidos se van a llamar ácidos grasos. Esos son importantísimos porque ahí es donde se sacan los aceites para la preparación de fritos, como ustedes saben, pero ya vamos a profundizar un poco en eso. Tenemos que los lípidos se van a clasificar, entonces los simples, en ceras, grasas y aceites. Las ceras se definen, permítanme un momento por favor. Las ceras se definen como los ésteres de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir un éster? Es cuando se le combina un ácido con un grupo carbonilo a esta estructura y ya digamos que le aporta mucha más insolubilidad
quiere decir que va a ser mucho más hidrófobo, que no va a permitir mezclarse con el agua, y esto le va a brindar una función de impermeabilidad, una consistencia firme. Por eso, digamos que la mayoría de los seres vivos va a funcionar como una capa protectora. Uno pues de los ejemplos más comunes va a ser pues por supuesto la cera que se genera, que crean las abejas para realizar sus panales. Tenemos también, bueno, las grasas, los aceites, que ya esto va a ser una composición de una formulación ya de los ácidos grasos que van a ser los monómeros, que van a permitir distintas combinaciones para que esto se cree. Tenemos los lípidos compuestos, tenemos los fosfolípidos. Los lípidos complejos son saponificables. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una parte hidrófoba y una parte hidrofílica. En la mayoría de los casos va a ser más hidrófoba, quiere decir que van a repeler las sustancias polares como el agua, que se supone que es el disolvente universal, pero van a llevarse muy bien con sustancias como el benceno, como el hexano, como el éter de petróleo, que son sustancias que espero podamos estudiar desde la parte química en el segundo bimestre. Bien, tenemos que aparte del hidrógeno, oxígeno y carbono van a tener nitrógeno, fósforo, azufre, o van a tener ya compuestos que se van a mezclar directamente con estos lípidos. En el caso de los fosfolípidos, como dice el nombre, fosfo quiere decir que va a tener un fósforo, pero entonces no va a ser como tal la letra P, sino que a partir de la adición de ácido fosfórico en una ubicación que se llama ácido ortofosfórico, se va a unir para crearse esta estructura. El ácido graso se va a unir para formar el fosfolípido. Esto es importante porque el fosfolípido compone la capa lipídica de la membrana celular. Tenemos los glico o glucolipídidos, que quiere decir que los lípidos van a unirse con un carbohidrato. Esto también hace parte desde la biología en la composición de la célula para que permita el ingreso, la permeabilidad de sustancias, tanto grasas como azúcares. Y por último tenemos los esteroides, los cuales los vamos a definir como... bueno, aquí nos faltó también hablar de los terpenos que no están acá mencionados. Los terpenos son estructuras básicamente de carbonos e hidrógenos, que son los que son insolubles, también son estructuras apolares que se van a encontrar mucho en la pigmentación de vegetales, como como las zanahorias, los tomates, las naranjas. Eso se les llaman los carotenoides. También se van a encontrar en los que van a darle el sabor a las sustancias, como las esencias de vainilla, de limón, el alcanfor, también el eucalipto. Entonces, no solo lo encontramos en el color, sino también en el sabor. Y porque son cadenas muy fuertes y que no se van a, si ustedes se dan cuenta, no se disuelven con agua, que es el compuesto, digamos, que tenemos de referencia como sustancia polar. Y los esteroides son lípidos que se derivan del esterano. Quiere decir que aquí ya se hace la unión con proteínas para formar hormonas, que son las que se han escuchado mucho en televisión, que utilizan los deportistas de alto rendimiento o los fisicoculturistas para aumentar su masa muscular. O sea que no solo estamos hablando de proteínas, sino también que se habla de una parte lipídica que es esencial. Bien. Vamos a hablar de la estructura base, que va a ser los ácidos grasos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, como les decía, vamos a tener una parte hidrófoba, que quiere decir que va a repeler todo lo que tiene que ver con los compuestos polares, o sea, específicamente el agua. Espero que les guste mi voz. Y tenemos una zona hidrófila, que es el inicio de la estructura. Entonces, si observan el círculo, tenemos el carbono, un enlace doble de oxígeno y un enlace OH, que les dije que se conoce como hidroxilo o alcohol. Cuando ustedes vean esta estructura, eso se llama un grupo carboxilo. Les recuerdo que cuando hablamos de un subgrupo, el carbono con un doble enlace de oxígeno solito, se llama un carbonilo. Pero cuando se encuentra así cerrado se llama carboxilo. Entonces, esto es un ácido carboxílico. Es una cadena larga de ácido carboxílico. Y
cuando se encuentra esta estructura, ahí es donde va a hacerse, donde va a interactuar el agua y va a permitir que se pierdan hidrógenos o que sea, básicamente, la interacción va a ser es más con el OH porque el hidrógeno es lábil, o sea, débil y se puede perder y se puede reemplazar por otras sustancias. Puede ser un sodio, un potasio, un grupo nitro, etcétera. Bien. Si ustedes ven la cadena carbonada, en este caso es alifática. Recuerden que cuando hablamos de alifático quiere decir que tenemos solo enlaces sencillos, como ustedes pueden ver. Quiero que por favor pues se tomen el tiempo también de contar la cantidad de carbonos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En este caso, contando con el grupo carboxilo, tendríamos una cadena de 16 carbonos. También en esta lista, en la guía les anexé esta tabla. Entonces, dentro de los ácidos grasos tenemos, está la nomenclatura tradicional y también podríamos hacerlo desde la nomenclatura UPAC, pero pues digamos que el reconocimiento que se le da es más por la nomenclatura tradicional. Entonces, tenemos que tenemos los enlaces saturados o alifáticos. Quiere decir que tenemos ácidos carboxílicos de largas cadenas con enlaces sencillos. Tenemos el laurístico, mirístico, como ustedes pueden ver, palmítico quiere decir que es una cadena similar a la que estamos viendo. La de 16 carbonos que estábamos apreciando es el ácido palmítico. Tenemos acá los puntos de fusión en esta información. ¿Qué quiere decir? El punto de fusión es el estado en el que se encuentra en equilibrio o la sustancia cuando va a pasar cuando se encuentra entre estado sólido y va a pasar a estado líquido. Eso es lo que me indica el punto de fusión. Entonces, aquí podemos tener cadenas súper largas y tenemos que solo es un enlace. Cuando en nutrición se habla de los colesterol o de las grasas saturadas, entonces piensen de que nosotros molecularmente estamos ingresando carbonos e hidrógenos que solo tienen un enlace y son los que van a taponar las arterias. Cuando se hablan de insaturaciones, recuerden que van a tener dos enlaces. Estos, si se dan cuenta, si hacemos la comparación, los puntos de fusión son mucho más, son por debajo de 0 algunos, si se dan cuenta. Otros son menores, o sea, tenemos de 13.4, menos 0.5, menos 49. Esto quiere decir que ellos todo el tiempo van a estar en estado líquido, a temperatura ambiente. Eso es importante porque dentro a nivel de nuestras arterias, en caso de consumir, por ejemplo, el ácido oleico, va a permitir que se desplacen estas grasas que son saturadas y que se van a encontrarse por lo general en estado sólido dentro de las arterias, porque nosotros en la temperatura normal debemos tenerlo más en cuenta ahorita que estamos por esta coyuntura. Entre 36 a 37.5 grados es la temperatura corporal interna. Entonces, si se dan cuenta, estas grasas van a permanecer al consumirlas y si no se logran degradar, van a permanecer de manera sólida. Por eso generan los taponamientos. Y aquí, pues tenemos que estos van a estar en estado líquido. Entonces, eso va a permitir que movilicen estas grasas dentro de las arterias. Tenemos, cuando hablamos de insaturaciones, recuerden que es un doble enlace que vamos a tener en estas cadenas. Entonces, para el palmitoleico vamos a tener un enlace que va a ser una cadena de 16 carbonos, pero vamos a tener un doble enlace. En el oleico un enlace, pero este ya tiene 18 carbonos. Tenemos que el linoleico va a tener dos insaturaciones. Aquí en este momento no nos indican en qué posición de los carbonos se encuentran los dobles enlaces, pero nos está indicando con esta tabla que vamos a encontrar 2, 3, 4 insaturaciones. Bien, chicos. ¿Qué funciones básicas va a cumplir los lípidos? Vamos a tener que es de tipo energético, o sea, va a ser un combustible de reserva. El organismo lo va a almacenar en forma de tejido adiposo, por eso es que la mayoría de nosotros tenemos los famosos gorditos. Tenemos también de manera estructural, como les decía, gracias a los fosfolípidos y a los lípidos unidos a un grupo a un glucosídico, a un carbohidrato, van a permitir, digamos que son claves en la constitución de la membrana celular en cada una de las células.
Y también tenemos el factor dinámico, que va a permitir el control, la regulación del metabolismo celular, así como la producción de enzimas y hormonas, en el caso de los esteroides, también para el fortalecimiento de tejidos, de la regeneración y demás. Espero que hasta ahora esto esté claro, que no sea tan complicado. Esperamos poder hacer más refuerzos en más adelante. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son esenciales de la base de la estructuración de los tejidos, tanto óseos, musculares, neuronales, porque ellos permiten como tal que le dé esta fortaleza, esta estabilidad a todas las estructuras orgánicas en el cuerpo humano. Entonces, si se dan cuenta en la definición que tenemos acá en la pantalla, dicen que desempeñan un papel fundamental en los seres vivos, son biomoléculas versátiles y diversas, cumplen funciones de estructura, como les decían, enzimáticas, o sea que las enzimas, y no lo de enzima mío, enzima suyo, sino las enzimas son estructuras proteínicas que permiten que generen reacciones bioquímicas para que, por ejemplo, para reducir la cantidad de azúcar, para aumentar la cantidad de azúcar, para almacenar azúcares, para generar proteínas, para producir la sinapsis cerebral. Es importantísimo para sentirnos felices. Ustedes han escuchado de la dopamina, de la serotonina, de estas sustancias que nos permiten sentirnos felices o contentos. Entonces, esto lo hacen las proteínas. Bien, ¿cuál es el ladrillito Lego de los aminoácidos? Perdónenme, de las proteínas son los aminoácidos. ¿Qué quiero decir con el ladrillito Lego? Que va a ser la estructura inicial, primordial, es el monómero de las proteínas. Es lo fundamental. Acá así es como se constituye una proteína. Si ustedes observan en la imagen, vamos a tener el carbono, vamos a tener un carbono 1, donde ustedes van a encontrar al lado derecho, vamos a tener un oxígeno con doble enlace, un oxígeno de un enlace y un hidrógeno, o sea, un grupo OH y un grupo carbonilo. Recuerden que asimismo están constituidos los lípidos desde la parte hidrofílica que atrae el agua. Esto es un grupo carboxilo. Luego tenemos el carbono secundario que va a tener, cuando ustedes vean esta figura, R quiere decir que puede ser un fósforo, puede ser otro grupo carbonilo, carbonilo puede ser otra cadena de carbonos e hidrógenos, en fin, puede reemplazarse esta R por cualquier elementos o compuestos que sean tanto de carbono o de nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Al lado izquierdo tenemos el nitrógeno y tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes observen esta configuración, se les llama el grupo amino. Por eso viene el nombre, aminoácido. Entonces, ¿por qué el nombre? Simplemente recuerden que en esta parte, la parte derecha, vamos a tener el grupo carboxilo, que hace parte de los ácidos carboxílicos, y el grupo amino, que es la conformación del nitrógeno con 2 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Esa es la estructura de todo aminoácido. El ser humano tiene 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que sin estos no podríamos hacer ninguna actividad. Y aquí los tenemos, representados: triptófano, treonina, valina, lisina. La idea es que, bueno, se los presento porque no espero que obviamente se los memoricen, pero si se dan cuenta tenemos estructuras de carbono, hidrógeno y siempre va a haber un grupo amino, o en su efecto van a haber 2 grupos amino. En el caso de la metionina, si ustedes alcanzan a evidenciar, discúlpenme la resolución de la imagen, tenemos un grupo azufre, tenemos un azufre, que ya varía un poco la composición de este aminoácido. También tenemos cadenas cíclicas. Si se dan cuenta, tenemos acá tenemos una figura de 5 lados, un pentano, pero pues no sería un pentano porque están reemplazándose 2 carbonos por un grupo amino y por un nitrógeno, y así sucesivamente. En esta figura, en la fenilanina, tenemos un benceno, si se dan cuenta, porque es un hexágono que tiene 3 pares de 3 insaturaciones, doble enlace.
Y tenemos los no esenciales, que quiere decir que estos 11 que tenemos, no los, o sea, el cuerpo los tiene y no necesita, o sea, los podemos obtener de diferentes fuentes y pueden ser tanto vegetales como animales para realizar diferentes procesos. Sí los necesitamos, pero digamos que como tal el cuerpo no los tiene que producir obligatoriamente porque fallaría su organización. Entonces aquí tenemos alalina, el ácido aspartico, prolina, arginina, bueno, etcétera. Creo que también les envié como este listado, simplemente quiero que los evidencien. Estos son los aminoácidos. Bien, vamos a hablar de algo que se llama el enlace peptídico. Porque así como hemos hablado que los carbohidratos tienen una estructura monomérica y luego empiezan a unirse en 2, 3, 4, entonces lo mismo le va a pasar a las proteínas. Entonces vamos a hablar del aminoácido, van a ser estructuras pequeñas, máximo de 5 carbonos, 10 carbonos, perdónenme, 10 estructuras amino. Ya hablamos de péptidos cuando ya hay un enlace de 10 hasta 50 estructuras de aminoácidos, se les llaman péptidos. Y ya las proteínas es porque ya tienen de 51 estructuras en adelante y ya son estructuras mucho más complejas. Entonces, ¿cómo se da esta unión entre los aminoácidos? Eso se le llama enlace peptídico. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el ejemplo de aminoácido 1, aminoácido 2. Entonces, recuerden que ahí había, donde ustedes ven esa línea roja de un O menos, ahí había un hidrógeno, quiere decir que ese hidrógeno se pierde y del grupo amino, del aminoácido 2 se van a perder 2 hidrógenos. Si se pierde, perdónenme, esto con que aparte de perderse un hidrógeno, se va a perder, digamos, perdónenme, el grupo OH completo y se van a perder un hidrógeno. Esto es para formar el agua. Entonces, el enlace va a ser, siempre los enlaces para los aminoácidos se van a dar desde el grupo carboxilo y del grupo amino. Entonces, hay pérdida de oxígenos e hidrógenos para formar el agua y, como ustedes pueden ver en el resultado final, vamos a tener, en este caso, vamos a tener un grupo ceto, un grupo carbonilo, si se dan cuenta, un COH, y va a haber una unión entre carbono y nitrógeno directamente. Y así sucesivamente van a ser las cadenas, más la producción de agua. Bien. Y por último, pues les tengo esta tabla que les estaba hablando. Entonces tenemos los aminoácidos, que aquí dicen que máximo son 20, pero bueno, si hablamos de 20, me excuso ahí. Hablamos de los péptidos, que van hasta 50, y ya hablamos de estructuras organizacionales, que hablamos de estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los enlaces van a ser de tal manera que van a permitir que se entrecrucen unos con otros y van a generar dinámicas muy fuertes entre estos compuestos orgánicos y van a permitir que sean difíciles como tal de romper. Es un ejemplo que les doy con la carne. ¿Qué tenemos que hacer para poder desdoblar? Desdoblar no, para que la carne esté más blandita y digamos que el cuerpo la pueda procesar. Podemos hacer un ejercicio mecánico que son esos martillos de carniceros de poder machacar la carne y de ahí poder, digamos, reproducir, poder que el organismo la pueda asimilar. Entonces, espero poderles mostrar como tal las estructuras a nivel tridimensional de las proteínas terciarias, como el colágeno, que se ven geniales en programas de química computacional. ¿Qué funciones tiene? Entonces hablamos de la estructural, de la enzimática, que les decía que como tal actúan, las enzimas son proteínas que lo que van a hacer es, en una de las teorías es que se van a encasillar como cerraduras dentro de otras moléculas que van a permitir la reacción en cadena. Tenemos defensa, transporte, tipo hormonal. También tenemos que van a haber proteínas que son homólogas, que son homogéneas. Entonces aquí contamos como la del colágeno, la actina quiere decir que se van a producir, pues van a tener una secuencia. Y tenemos heterogéneas, quiere decir que pues vamos a tener diferentes enlaces, uniones y diferentes sustancias súper variadas. Entonces aquí les quiero hablar, por ejemplo, la caseína es un componente de la leche. Y es una proteína, o sea que la leche es un alimento completo porque tenemos el carbohidrato, que es la lactosa, tenemos también un grupo lipídico y tenemos la proteína, que sería la caseína.
Aquí, si ustedes pueden mirar, tenemos también la hemoglobina, que es se considera ya una proteína de gran nivel que hace parte de la estructura de los glóbulos rojos. Bien, para no hacer este video más extenso de lo que lo llevamos, quiero hablarles de la actividad que propuse para que ustedes realicen en casa. La idea es que ustedes puedan describir de manera, o sea, qué ustedes que consumen, que sean conscientes de qué están, de cómo se están alimentando y cómo lo hacen. ¿Por qué? La idea no, por favor, no quiero que piensen que quiero que hagan dietas porque le alcanzamos a hablar en clase, esto se tiene que hacer con un nutricionista, con un especialista de la salud. Simplemente quiero que lleven una bitácora, un registro por una semana de lo que van a consumir. Puede ser, escojan del desayuno, al almuerzo, la cena, no de los tres, solo de uno. Toman su foto, lo dibujan como ustedes quieran y escriben el detalle. La idea es que ustedes a partir de estos conocimientos también de manera desde la nutrición identifiquen qué son carbohidratos, qué son lípidos y qué son proteínas, incluso qué contiene vitaminas. Y sería interesante que al menos con uno de los alimentos que ustedes consuman, con uno, digamos la papa, me digan qué carbohidratos exactamente tiene para hacer ese reconocimiento y miren la aplicabilidad de la materia. Bien, les agradezco por su atención, espero que esto haya sido claro, que no haya sido tan tedioso y pues quedo atenta a sus dudas. Muchas gracias. Como ustedes pueden evidenciar, sobre la pantalla tengo mi correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirme para solucionar cualquier duda que tengan respecto a las guías de trabajo o a las clases presenciales que tuvimos. No se olviden también de utilizar la plataforma institucional CICE a través de comunicados también para hacerme saber todas las dudas e inquietudes que tengan de tipo académico.